Puedes comenzar, por favor. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Piedra y voy a exponer acerca del artículo The Role of Individual Differences in Attentional Blink Phenomenon and Real-Time Strategy Game Proficiency. Los autores son de Polonia, principalmente de la Universidad de Varsovia. Estos son los contenidos de la presentación. Voy a comenzar con la introducción, básicamente introducir un poco en qué consiste el experimento, el artículo, cuáles fueron las razones que motivaron a los investigadores a realizarlo y qué otros artículos existen al respecto, similares o en qué se enfocan. Luego hablaré de los objetivos de la investigación, que es básicamente qué se esperaba observar de los resultados del experimento, los pasos que siguieron, luego los resultados, luego la discusión y conclusiones y finalmente el análisis del experimento. Entonces, la introducción. Los videojuegos se han convertido en una actividad de tiempo libre muy popular. Según datos del 2022, la industria de los juegos generaba más del doble en dinero que la industria de la música y el cine juntos. Debido a esto, ha surgido un interés en evaluar cuál es el impacto que tienen las, el consumo de los videojuegos en las personas, específicamente en habilidades cognitivas y específicamente en habilidades de atención y percepción. Algunos estudios muestran que tienen potencial, especialmente aquellos videojuegos que son del género de acción. Por otro lado, hay otros estudios que indican que no tienen ningún impacto, muy poco. Los autores mencionan que estas discrepancias pueden ser causadas por deficiencias metodológicas y estadísticas en los experimentos. ¿Cuáles son las tendencias en los estudios sobre el impacto de los videojuegos? Primero, en los estudios se está empezando a considerar o tomar en cuenta el género de los videojuegos eh, y no simplemente utilizar un videojuego basado en su popularidad. Otros estudios empiezan a notar que eh, hay que cambiar el enfoque que se utiliza en las personas que se evalúan. Por ejemplo, se suele evaluar jugadores o personas que juegan frecuentemente con personas que juegan rara vez y los resultados podrían estar basados en una correlación. ¿Esto qué significa? Que las personas jugadoras podrían tener ciertas habilidades cognitivas antes de empezar a jugar los videojuegos y el hecho de que juegan videojuegos es porque las pueden poner en práctica y esto les da una especie de satisfacción. En cambio, personas que no tienen estas habilidades podrían simplemente no jugar los videojuegos porque no obtienen ninguna recompensa. Y finalmente, es importante diseñar los experimentos de manera que se puedan también medir cambios en el cerebro, evaluar las señales que ocurren, los eventos eléctricos que ocurren en el mismo. ¿Cuáles son las características del estudio presente? Se enfoca principalmente en habilidades de atención. En todo el espectro de habilidades cognitivas, específicamente este trata sobre las habilidades de atención. Luego se utiliza un entrenamiento en un videojuego de estrategia en tiempo real que se llama StarCraft 2. La habilidad de atención que se estudia es el parpadeo atencional y para medir la actividad cerebral se utiliza una electroencefalografía o EEG. ¿En qué consiste el parpadeo atencional? Básicamente es un fenómeno que ocurre, es una especie como de ceguera o incapacidad de detectar un segundo objetivo. Cuando este ocurre luego de un primero, en un periodo de tiempo de 200 a 500 milisegundos después del primer evento. El tiempo varía de persona a persona, pero más o menos ese es el rango de 200 a 500 milisegundos. Y estudios anteriores han demostrado que el jugar videojuegos podría mejorar esa capacidad de detectar ese segundo objetivo. ¿En qué consiste el juego StarCraft? Bueno, es un juego de estrategia en tiempo real. Es una buena opción porque requiere que los jugadores desarrollen varios tipos de actividades. Es lo suficientemente extenso y posee distintos niveles de dificultad. También requiere que las personas desarrollen
o compitan contra distintos enemigos. Esto particularmente permite la creación de dos grupos de control, que es un grupo variable en el que el juego se configura para que los enemigos sean distintos de lo que se llaman distintas facciones, y el otro grupo de control es el fijo, en donde los jugadores siempre deben competir contra el mismo tipo de enemigos. Y si les da curiosidad, la imagen presentada es precisamente el juego de StarCraft 2. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? El primero es observar cómo va a cambiar el comportamiento de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Específicamente es observar el rendimiento en la prueba de parpadeo atencional después del entrenamiento. El segundo punto es observar resultados a nivel electrofisiológico. Esto es observar el comportamiento de una señal que ocurre en el cerebro que se llama la señal P300, que se mide en microvolts y se mide con los electrodos. El tercer punto es intentar crear un modelo de predicción a partir de las variables de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Dado la amplitud de la señal P300 y el rendimiento en una prueba de parpadeo tensional, de esta forma tratas de predecir qué tan buena o qué tan mala va a ser una persona jugando un videojuego. El experimento. El primer punto del experimento son los participantes. Se reclutaron 43 participantes, de los cuales se dividieron, como ya mencioné, en dos grupos, el ambiente variable y el ambiente fijo. El ambiente variable tenía 21 personas con una edad promedio de 24.71 años, con 13 hombres y 8 mujeres, y el ambiente fijo era de 22 personas con una edad promedio de 25.13 años, 10 hombres y 12 mujeres. Los investigadores trataron de que los participantes no presentaran problemas de salud, que además no fueran jugadores experimentados, que jugaran menos de 5 horas a la semana, y además que indicaran que no tenían experiencia jugando juegos de estrategia en tiempo real, que era particularmente el videojuego que se iba a utilizar en los entrenamientos. Inicialmente, además, se tenía un grupo de control pasivo, pero se descartó sin dar razones. ¿Cuál fue el procedimiento del experimento? Primero, se hace una medición de los participantes en la prueba de parpadeo tensional antes de los entrenamientos. Luego se realizan los entrenamientos, que es básicamente jugar el videojuego, y luego se realiza una segunda medición después del entrenamiento. Durante las mediciones o las pruebas de parpadeo tensional es cuando se colocan los electrodos y también se observa el comportamiento de la señal P300. La prueba de parpadeo atencional específicamente para este experimento consistía de una secuencia, bueno, un monitor que se les ponía enfrente de los participantes y en el se les muestra una secuencia de letras. Se les marca una letra en particular en un color distinto, en este caso el verde, y se les indica que deben tratar de identificarla. Las letras se presentan, entre cada una hay un tiempo de 100 milisegundos. Luego se les indica que deben detectar una segunda letra, que en este caso es T2, que siempre es la misma letra, es la letra X, y las restantes letras son consonantes. Al final de la secuencia de letras se les hace a los participantes dos preguntas que deben responder con sí o no. La primera pregunta es si lograron detectar una vocal, que esa es particularmente el objetivo 1. Y la segunda pregunta es si lograron detectar la letra X, que ese es el objetivo 2. Ahora, el entrenamiento de StarCraft 2 consistía en 30 horas de juego en un periodo de 4 semanas. Los jugadores tenían una sesión introductoria precisamente porque no tenían experiencia, tenían que aprender a jugar, y esto no estaba incluido dentro de las 30 horas de juego. Las partidas consistían en jugar contra la inteligencia artificial de StarCraft 2, es decir, los participantes no jugaban entre ellos. Todas las partidas debían ser jugadas en el laboratorio, no se les permitía jugar en sus casas, y se limitaba a un máximo de 10 horas por semana y no más de 5 horas por día.
Y como ya mencioné, habían 2 grupos de control, por lo que los investigadores tenían que configurar el juego para ajustarlo a cada persona dependiendo del grupo de control al que pertenecía. Ahora, pasando a la sección de resultados, en esta primera gráfica se muestra la cantidad de partidas que jugó cada grupo de control. Como mencioné antes, el grupo de control variable jugaba con enemigos de distinto tipo. Este es curioso, pues los jugadores lograron jugar una mayor cantidad de partidas en el mismo tiempo, en las mismas 30 horas de entrenamiento. En esta segunda gráfica se muestra la cantidad de partidas jugadas por nivel de dificultad. Esto era algo que los investigadores iban cambiando a medida que los jugadores iban avanzando. Aquí lo importante notar es que los jugadores del grupo variable lograron jugar más partidas en los niveles más difíciles y los jugadores del grupo fijo jugaron más partidas en los niveles intermedios. En esta gráfica se muestra la exactitud o básicamente el desempeño que tuvieron los participantes en las pruebas de parpadeo atencional. En la línea de abajo se muestra antes de los entrenamientos y en la línea de arriba en negro después del entrenamiento. Como se puede observar, definitivamente el entrenamiento tuvo un impacto positivo. En esta gráfica se muestran los resultados fisiológicos, que es la señal P300. En el eje Y se puede observar la amplitud, que está en microvolts, y lo importante de resaltar en esta gráfica es la línea roja, la cual pertenece al grupo fijo y después del entrenamiento. Entonces, lo que sucede es que después del entrenamiento en el grupo fijo, el entrenamiento lo que causó fue que la amplitud de la señal bajó, cosa que era un poco difícil de explicar. Con respecto al modelo de predicción, fue bastante limitado. Únicamente en el grupo variable se logró observar que a mayor amplitud de la señal P300 significaba más partidas jugadas en los niveles más difíciles. En el grupo fijo, un peor rendimiento en la prueba de parpadeo tensional significaba más partidas jugadas en los niveles fáciles. Y cualquier otro intento de crear un modelo de predicción no dio resultado. Pasando ahora a la sección de discusión y conclusiones, los investigadores eh, observan que una de sus hipótesis no se cumplió. Ellos esperaban que los participantes del grupo fijo, al enfrentarse siempre al mismo enemigo, no iban a desarrollar o no iban a mejorar su rendimiento en la prueba de parpadeo tensional. Sin embargo, se observó que en ambos casos hubo una mejora. Luego, la amplitud de la señal P300 muestra cambios opuestos en los grupos fijos y variables. Esto quiere decir que para el grupo fijo, la amplitud de la señal disminuyó, pero para el grupo variable la amplitud de la señal aumentó. Para el grupo variable, la amplitud de la señal P300 se puede utilizar para predecir el rendimiento en el juego, y también se observó que los participantes del grupo variable son, tienen un mejor desempeño en la prueba de parpadeo tensional porque al enfrentarse a distintos enemigos hace que tengan que desarrollar nuevas habilidades. Como parte de las conclusiones, se puede concluir que los videojuegos efectivamente pueden mejorar las habilidades de atención, que los juegos de estrategia en tiempo real parecen ser aptos para los entrenamientos de habilidades de atención, que el procedimiento para encontrar una predisposición en los jugadores en los deportes electrónicos es algo que no está bien establecido, a diferencia como ocurre en los deportes no electrónicos, como por ejemplo, eh, existen pruebas para poder saber si una persona tiene cierta predisposición para desempeñarse bien en natación o en atletismo. Esto no está claro, estos procedimientos no están claros en los deportes electrónicos. Y por último, la última conclusión es que los videojuegos como herramientas de entrenamiento no deben escogerse basados en su popularidad, en cambio deben ser basados en su género. Ahora, pasando a la sección del análisis del experimento,
Inicialmente se tenía un grupo de control pasivo y sin ninguna razón simplemente fue descartado. Creo que eso debería indicarse por qué tomaron esa decisión. La segunda recomendación o análisis es qué pasa si la prueba de parpadeo tensional puede funcionar como un entrenamiento. O sea, los participantes están expuestos a esa prueba varias veces y quizás el hecho de saber cómo funciona les permita desempeñarse mejor. Para esto, el grupo de control pasivo habría ayudado. Como mejora futura, se podrían también considerar otras pruebas de atención, además de la prueba de parpadeo tensional. También se pueden introducir más grupos de control y medir la cantidad de horas de entrenamiento, porque los investigadores arbitrariamente decidieron que el entrenamiento debía ser de 30 horas, pero no indicaron por qué, y tal vez la cantidad de horas cambie los resultados. También sería interesante agregar más grupos de control, probando otros juegos de estrategia en tiempo real y probando otros juegos del subgénero de acción, por ejemplo, los juegos de disparos en primera persona. Y estas son las referencias y eso sería. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación. Contame algo, ¿vos esperabas el resultado, lo predecías, de que tal vez podía generar un mejor desempeño a la hora de poner atención? ¿Lo intuías o no? Sí, de cierta forma, sí. Particularmente por medio busqué de qué se trataba el juego y pues había que estar ah, muy atento a todo lo que pasaba. Entonces sí esperaba una mejora. ¿Jugás algo vos? No juego yo. Ya. O sea, o el Sí. paper hubiera caído mejor, tal vez, en manos de un gamer. Es bastante curioso. Yo he seguido un poquitillo de lo que es investigación en el área de videojuegos. He hecho un poquillo de investigación también. Y resulta que los videojuegos, dependiendo de la clase de videojuego, el género y demás, y pues vamos a ver en distintos papers, generan hasta cambios estructurales en el cerebro, en lo que es la parte de procesamiento visual y generan mayor irrigación, que incluso se ha notado que es efectivo para tratar el dolor, también es efectivo para evitar trastorno de estrés postraumático. Hay un montón de investigación interesante. Yo, una de las cosas que yo era altamente escéptico era de la gente, a los que juegan videojuegos, sabrán de lo que estoy hablando, que tienen que jugar a 30 FPS. FPS son de que ellos dicen de que 30 cuadros por segundo no es suficiente. O sea, en un segundo el juego te genera 30 cuadros, esa es la animación que te da, y varios gamers argumentan de que eso no es suficiente, que se necesitan al menos mínimo, lo aceptable son 60. Levante la mano, a ver, ¿quiénes dicen que lo mínimo aceptable, los gamers ahí, que lo mínimo aceptable son 60? Dependería del juego, más o menos. Sí, Todo sí, depende sí. mucho del juego. Ok, pero un juego fast-paced, ¿verdad? 60. Nunca he jugado una buena máquina yo, entonces no sé. Ya. Muy bien. Pero entonces 60 cuadros por segundo. Y yo decía, eso tiene que ser mentira. Y la razón que yo argumentaba para decir que la gente percibe la diferencia de 30 a 60 es, yo les digo, gente, ustedes van al cine a ver Avengers y el cine les presenta 24 cuadros por segundo y ustedes salen felicísimos de la película que vieron. Y ustedes no notan ahí ningún lag ni nada por el estilo. Y entonces yo decía, no, mentira que se dan cuenta. Y resulta que hicieron experimentos y sí, sí la gente desarrolla esa agudeza de que empiezan a notar la distinción entre 30 y 60 cuadros por segundo, lo cual, vamos a ver, aquí estamos dividiendo 1 entre 60. Estamos hablando de que logran percibir cambios de 16 milisegundos en un videojuego. Lo cual es realmente sorprendente. Entonces el entrenamiento de jugar videojuegos sí lo genera, sí tiene eso por ahí. De eso veremos más investigación a lo largo del curso. Veo a Andrés Obando.
Sí, y bueno, a lo que yo había entendido de por qué uno no le hace falta esos cuadros de más en el cine o así, es porque la imagen ya está generada. En cambio, cuando uno está jugando, la imagen no está generada, sino que se genera en el momento. Y ahí eso como que atrasa la imagen, por decirlo de alguna manera, y por eso uno logra percibirlo. No estoy seguro si es así, pero es lo que entendí, por lo menos. De hecho, yo he profundizado, ya ahorita voy con Fernando. Yo he investigado un poquitillo al respecto y resulta que el ser humano a lo que es súper sensible es al jitter. Entonces, el jitter es la variación entre cuadro y cuadro. Si usted tiene un espaciamiento de tiempo entre cuadros homogéneos, usted percibe muy fluida la imagen, pero en videojuegos eso es dificilísimo y eso es algo que se ataca desde sistemas operativos. Eso desde el sistema operativo es impredecible poder hacer que esa variación de cuadro a cuadro sea homogénea. Entonces, como a veces un cuadrito dura más en generarse y hay otros que se generan más seguidos y otro se genera más lento y más seguidos, esas variaciones entre cuadro y cuadro es lo que a usted le degrada la experiencia. Entonces, generando más cuadros, eso se ecualiza. Entonces, el ser humano es muy delicado a eso. Sigo con Fernando. Sí, yo solamente quería Fernández, como... es Fernández y es que eso veo Fernández, Sí, no veo tu nombre. es el default de la cuenta de Sí, sí. estudiante. Bueno, no, solo quería mencionar o como consultar si sabemos si la prueba de... Ya se me fue el nombre, un segundo. La prueba que se ejecutó en este paper es estándar como para medir, digamos, lo que me preocuparía en general es que estamos pasando una brocha muy gruesa al decir que los videojuegos ayudan con la atención, eh, sino que más bien podríamos decir que ayudan con un tipo específico de atención y que esta prueba específicamente puede medir esto y sabemos que es estándar en la industria para medir esto. Sería como que datos curiosos de tener para corroborar los resultados del paper o del experimento. Correcto, eso ya va asociado intrínsecamente a los contenidos del paper. Generalmente la herramienta estadística que utilizan varía de contexto a contexto y llegar a hacer una conclusión generalizable sería súper usado. Eso vamos a ver de que específicamente cuando se llegan a conclusiones de esta clase es en ese experimento específico que se ejecutó, se encontró esto. Y esto hasta puede estar sesgado por los participantes. Entonces, no es generalizable y eso es algo que se tiene que tener presente. Lo que sí, estimado el Juan Bautista. Juan Bautista, lo que sí es que esto se agrega a un compendio de evidencia de desempeño que generan los videojuegos en las personas en distintas áreas. Entonces son evidencias como que se van sumando. Pero vos tenés completamente claro que no, o sea, tenés completamente la razón de que no es un resultado generalizable. Entonces, eso por ahí. Tengo a Joel. Profe, eso que usted comentó de los cuadros por segundo, yo siento que las personas en los videojuegos desarrollan esa percepción inconscientemente porque tal vez por el simple hecho de que el cerebro como está muy concentrado en todo lo que sucede en la pantalla, a diferencia de ir a ver una película que nada más es como que usted disfruta del show y ya, ¿verdad? Entonces yo siento que por ese lado tal vez el cerebro como que inconscientemente después de muchas horas de estar jugando, como que ya uno percibe esa diferencia de cuadros. Me ha pasado porque yo he jugado y pues sí se nota mucho la diferencia entre 30 y 60. Entonces por eso pensaba que podría ir por ahí, digamos. Sí, sí, sí. Y de hecho hay varios aspectos. Por ejemplo, en estudios donde quieren evaluar la dificultad de una tarea, uno de los factores que tienen que considerar es si la persona juega juegos de mesa o videojuegos. Porque resulta que la gente que juega es más persistente. Y a los que juegan, ustedes saben que ustedes juegan para pasar perdiendo, para que el bichito, para que Mario se pase yendo al abismo, o que el monstruo uno lo mate, o cosas así, o en StarCraft de que el enemigo uno se lo eche. Ya si juegan Fortnite o algo por el estilo es peor, uno pasa perdiendo ahí, entonces la gente se vuelve más persistente. Entonces, tal como menciona la concentración y tiene que definitivamente generar su efecto ahí. Veo a Elena.
Hola, tengo una consulta porque entiendo que, por ejemplo, cuando los experimentos son como patrocinados, ellos tienen la obligación de comunicar, por ejemplo, ese grupo de pasivo que eliminaron, ellos lo tienen que comunicar o también dependiendo de la editorial se dice, donde ellos publiquen, también tienen que informar o cómo funciona, porque ellos simplemente, pues, no, los eliminaron y no dieron referencias de por qué. Sí, 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 esos son cosas de fondo que hay que, ellos tendrían que aclarar. Incluso ustedes cuando estén desarrollando sus tesis, consideren de que ustedes tienen la posibilidad de leer un paper y hay algo que el autor dejó por fuera, escríbanle. Y es vacinosísimo, vieras de que típicamente contestan. Entonces, si hay una razón de fondo que ustedes dicen, bueno, eso representa un riesgo, si yo no lo contemplo, y más de si es algo delicado, un algoritmo, ustedes le pueden escribir al autor y el autor lo puede referenciar. Otras veces, te digo, Elena, a veces la razón por la que no dan explicación de algo es más inocua a lo que uno cree. Es literalmente, te dicen, el paper tiene que caber en 8 páginas y ese párrafo no cabe. Entonces digo, no, no, en serio, eso ocurre, eso a mí me ha pasado, entonces va para afuera, ¿verdad? Entonces, muchas de esas cosas con un correo se pueden aclarar. Veo a José Garita. Sí, me preguntaba si solo tenían como métrica en el experimento el número de partidas que se jugaron y no digamos cosas como el tiempo que duraron cada partida y cosas así por el estilo. Eso me Lo que, parece. lo que contaron fue horas, si no me equivoco, ¿verdad, Daniel? Era, Bueno, sí, el tiempo del máximo de entrenamiento eran 30 horas y se supone que el promedio, no había gráfica, pero se supone que el promedio del que duraba cada partida era como 20 minutos. Sin embargo, cada grupo de control, puesto que jugaron un grupo más partidas y otro menos, de cada grupo de control iba a tener un promedio distinto, porque eso, jugaron más partidas. Ujú. perfecto, pero bueno, voy a cortar la grabación aquí y muchísimas gracias a todos. Y